Yo voy a estar con vosotros. Esta es la quejila 20 Fira desde el pueblo de Arecibo en la carretera número 2, el sector Candelaria, desde la isla de Puerto Rico. Este es el Roé Navi Ben Or, que les saluda afectuosamente. Y en este día precioso, en este Shabbat, nos congregamos para adorar el Creador del universo y para estudiar las Escrituras, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, las Kadosh Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y como siempre decimos, nuestra misión, predicar o enseñar las buenas noticias, las buenas nuevas, lo que llaman, ¿verdad?, el Evangelio. ¿Desde qué? Desde la perspectiva del primer siglo. Así que enseñando las Escrituras desde la perspectiva del primer siglo. La Besorá, o el Evangelio de Yahshua Hamashia, bendito el poderoso de Israel. Así que nos corresponde la porción semanal o la parachá en el Sefardí, la Sidra número 6. Y esta parachá o esta Sidra número 6 lleva por nombre Toldot. ¿Cómo? Toldot. Toldot, una buena traducción para el término Toldot es generaciones. Como siempre he dicho en otras ocasiones, de ahí viene el apellido Toledo. Los Toledos es un apellido sefardí en todo el sentido de la palabra, viene de la raíz Toldot, que es generación, es una palabra hebrea. Y estamos en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, en el capítulo número 25 y del verso 19 en adelante. De ahí comienza el estudio, el shiur, la sidra, la parashá, y nos extendemos hasta el capítulo 28 y verso 9. Ahí estamos ubicados, para que tengamos las escrituras ahí abiertas y demos seguimiento al estudio, a la palabra o a la enseñanza. Así que las escrituras, la palabra, el Altísimo enfoca estas porciones que hemos mencionado, las cuales vamos a estudiar en este momento, enfocan esta porción en la vida de Isaac. Son una continuación de lo que hemos venido hablando, así que ya a esta altura estamos hablando ya no de la vida de Abraham, estamos hablando de la vida de su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el muchacho que nació de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque para que naciera Isaac tuvo que ocurrir un milagro. Su madre, la cual hasta esa edad, que ya lo vimos en días pasados, ya había sido estéril, y el poderoso se le revela, le habla a su esposo y a ella, y le dijo que iban a tener un hijo, ya en su etapa de ancianidad, cuando ya no había probabilidad, para que ellos, ¿verdad?, entendieran, y claro, yo sé que ellos lo entendían, pero para que comprendieran, y sea a ellos o a nosotros mismos, que la palabra del poderoso es emet, es verdad, es infalible, es verdadera. Así que él le dijo, en el tiempo de la vida tendrás un hijo, lo vimos, y ella quedó embarazada, aun cuando ya no tenía, ¿verdad?, su regla mensual, cuando ya no tenía su menstruación, cuando ya no había probabilidad, y tuvo este hijo llamado Isaac. O sea, Isaac, ¿cómo significaba? ¿Cómo? Risa. ¿Por qué? Porque aún era tan grande lo que se le había dicho a esta pareja de ancianos: ustedes van a tener un hijo,
que era, por más fe que tuvieran, aunque creyeron con todo y eso, ¿verdad? En su interior, no de, como lo dije en la vez anterior, no de forma burlesca, no de burla, pero hacia adentro. Sara rió, su mamá, pero como el poderoso lo había dicho, así fue. Nace Isaac, y lo vimos los otros, ¿verdad? En la vida de Abraham, y como el poderoso, después de ese nacimiento milagroso de su tiempo, le pide sacrificarlo. Y en sentido figurado, hablamos la semana pasada de que era como si, ¿verdad? Después de haberlo ofrecido, como si el poderoso hubiera resucitado a Isaac. Ya entonces estamos de lleno en la vida de Isaac y su, ¿verdad? Y su descendencia. Así que aquí nos enfocamos en la vida de Isaac y su esposa. ¿Su esposa qué? Porque cuando vimos la semana pasada, ¿qué había pasado? Abraham envió a su siervo ¿a qué? A buscar una esposa. ¿Para quién? Para su hijo Isaac, pero no cualquiera, sino que, ¿verdad? Que fuera de su descendencia, de su linaje, israelita. No gentil, no goyín, sino que, ¿cómo, verdad? Israelita, que fuera de su pueblo, de entre los suyos. No, no de una, ¿verdad? De una familia pagana, sino de una familia ahí en todo el sentido de la palabra, israelita, no goyín. Así que su esposa, cuyo nombre cuál es, nombre Ribca, ¿verdad? O Rebeca, Ribca. Así que mira lo que ocurre. Encuentran esposa para su hijo Isaac y resulta que también, o sea, ya Sara era ¿qué? Estéril. Y entonces encuentran esposa ¿para quién? Para Isaac y resulta que también que también fue estéril. Los primeros 20 años de su matrimonio. Los primeros 20 años de su matrimonio, o sea que pasaron 20 años y ella no había podido concebir. ¿Por qué? Era estéril. Entonces, ante esa situación, miren la actitud de Isaac. ¿Hijo de quién? De Abraham. Entonces, Isaac oró a Yahweh por causa de la infertilidad de su esposa y Yahweh respondió su oración. ¿Qué dice Isaac? ¿Qué? Isaac oró a Yahweh. Por causa de la infertilidad de su esposa y Yahweh respondió su oración. Y ella entonces coincidió, salió embarazada. Fíjate, este embarazo fue tan inusual, lo que causó que Rebeca, ¿verdad? Que Ribca le preguntara a Yahweh, al Eterno, acerca de ello. Y ella se dio cuenta entonces que estaba embarazada de mellizos o de gemelos. Qué bien escuchó Yahweh la oración de Isaac. Nosotros tenemos un gran ejemplo en los patriarcas. De Abraham viene la congregación, viene la fe. Tenemos un gran ejemplo en ello. En Abraham tenemos un ejemplo en Isaac. Eran hombres de oración, que cuando ellos entendían que por sus propias fuerzas no podían alcanzar ¿verdad? La bendición, o no podían conquistar, o no podían obtener, entonces, ¿qué hacían? Eran hombres luchadores, eran hombres de emuná, pero eran hombres de emuná, eran hombres de oración. Y de emuná en el sentido de fe, de confianza en la palabra del Eterno, que ya le había hablado. Así que oró. En las versiones en español es muy sencillo, porque se puede entender de que oró y ya, pues quizá en algún momento oró, no.
Pero cuando usted se va a la versión original y se va, ¿verdad?, debajo de la letra en español a la voz hebrea, dice que durante esos 20 años él oró fervientemente por ella para que tuviera un hijo. Como dice en el hebreo, oró con insistencia, oró con fervor, con insistencia. Y no tan solamente por un hijo, sino por cualquier otra situación que nosotros querramos, trayéndolo a nosotros, ¿verdad? Nuestra vida diaria. Yahweh espera que nosotros oremos en ciertos aspectos. Todos tenemos situaciones, todos tenemos necesidades, pero muchas veces no logramos llegar a este nivel de oración, pero podemos hacerlo. O sea, ¿orar qué? Orar insistentemente. Necesitas un milagro, cual sea, financiero, de salud, de sanidad, lo que sea. ¿Por qué no orar con insistencia como estos varones? Siguiendo el ejemplo de ellos, porque ahora muchas veces personas llegan al mesianismo, al judaísmo mesiánico, hasta el judaísmo, y muchas veces he oído, pero es que ya no hay que estar orando. Bueno, yo no sé cuál judaísmo tú me estás hablando a mí de qué estar orando, porque al yo ver los varones de Elohim, los patriarcas, los profetas, y por ahí para abajo, hombres y mujeres de las escriturales, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres del Eterno, de Yahweh, todos tienen algo en común. Oraban, hablaban con su Creador, le pedían y se hicieron hasta amigos de él. Y Yahweh los hizo amigos suyos, como es el caso que vimos semanas atrás, cuando hablamos de la parashá de Noah, que se esforzó por andar con Elohim. ¿Estaremos nosotros esforzándonos por andar con Elohim? O quizás ni nos importa si andamos con Elohim, sí o no. Es bueno andar con él. Y más en unos tiempos como lo que estamos viviendo. Es necesario andar con Elohim en los tiempos que estamos viviendo, porque todos sabemos que los tiempos son difíciles y todos sabemos que los tiempos son malos. Entonces, mellizo, wow. Yahweh le dijo a ella cuando ella fue a consultar, y esto lo vemos más adelante, un poco más en detalle. Y no fue a consultar en el estilo de las culturas paganas. Fue a donde estaba, ¿verdad? A donde se reunían para estudiar las escrituras, y lo vemos con detalles adelante. Y ahí Yahweh utilizó a una persona para hablarle. Sabemos que es Shem, pero adelante vemos eso, ¿verdad? Sabemos que ella fue a la casa de estudio, a la yeshiva se puede decir, donde se estudiaba y donde se oraba. Bendito el poderoso de Israel, según el conocimiento que Elohim le había dado a los patriarcas, y verdad, y a sus ancestros. Y le dice, Yahweh a través del varón que le profetizó, 2 naciones hay en qué, en tu vientre, 2 pueblos se separarán de tu cuerpo, uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Así que, Berechido, Génesis 25 y 23, ¿verdad? 25, 23. Así que cuando nacieron sus hijos, el primero que nació fue de cabello rojizo, lo que llaman aquí pelirrojo. Esta línea, ¿verdad? De Shem, de Eber, Shem hacia acá, Abraham, dan este tipo de pigmentación y este tipo de color. No hay otro linaje u otra descendencia que tenga esta característica. Esto es evidente del pueblo judío. Esto es evidente del pueblo de Israel.
sea que este color pelirrojo, y quizá usted conoce a alguno, conoce a mucho, o ha visto, o estudió con alguien, o aquel, o el vecino, o el primo, el tío, sepa. Y no quiero salirme del tema, pero que más adelante, cuando, ¿verdad? Muchísimo, y años atrás, cuando Hitler se levanta contra nuestro pueblo, contra el pueblo judío, contra la casa de Israel, buscaba a los niños y las niñas que tenían este color, porque sabía que donde encontrara niños con ese color, habían judíos huyendo de la persecución de él. ¿Por qué? Porque este pueblo produce. Sí que es una evidencia para el presente de que algún pelirrojo, pues lo más seguro es que su descendencia, ¿verdad? Se viene del linaje de la casa de Israel. Entre sus antepasados hubo un judío, bendito el poderoso de Israel. Así que el primero que nace es así, rojizo, peludo, y es por eso que le pusieron por nombre Esaú o Esaú. Y el segundo que vino al mundo, vino, ¿verdad? Salió uno, y el segundo salió como agarrándole por el talón de su hermano Esaú, y fue nombrado, fue llamado como Jacob. Jacob, Jacob significa suplantador, o también, como el español no le llega, ¿verdad? No tiene tanto significado para el hebreo, o el hebreo es rico en significado, el que se agarra del tobillo. ¿Alguien sabe cómo se dice tobillo en hebreo? En hebreo es ekep, ekep Jacob, ekep Jacob, ¿ves? O sea, Yekep es tobillo. Así que por esto le llaman Jacob, pero Jacob a la misma vez también tiene varios significados, entre ellos como senoeria suplantador. Así que escucha bien ahora. Isaac era de edad de 60 años cuando le nacieron sus hijos. Los hijos de Isaac, los que estamos hablando aquí, ¿quiénes son? Esaú y Jacob nacieron cuando él tenía 60 años de edad. ¿Desde cuándo estaba orando por ellos? ¿Desde qué edad? 40, 50 y 60. Por 20 años haciendo oración insistentemente al poderoso. Usted sabe que nada es imposible para Dios, nada es imposible para el Eterno. Pero, si puedes creer, como decimos en otras ocasiones, porque ¿qué dice? Para el que cree, para el que cree, para el que tiene confianza, para el que confía en el Creador y en su palabra, para el que cree de todo corazón, todas las cosas le son posibles. Todo es posible. Cuando estamos en la voluntad de Él, todo es posible. Cuando tú oras sin dudar, sabiendo que Él te escucha, sabiendo que tú eres su hijo, que eres hijo de su promesa y que Él es tu Padre, como nos enseña Yeshua. ¿Qué padre? Si su hijo le pide qué, le pide pan, le dará qué, le dará una piedra. O sea, si nosotros en el sentido que somos imperfectos, ¿verdad? Que tenemos defectos, nos derretimos cuando hay una petición de un hijo para nosotros por complacerle. ¿Cuánto no será más aquel que es el Padre perfecto, ver un hijo que clama a Él, ¿verdad? Que clamamos a Él con intensidad, que le pedimos? No contestará, no lo hará por sus hijos. Por supuesto. Abba es que Avino Sheba Shamayim. Padre nuestro que está aquí, los cielos. Abba es que papá es Padre. Así que en la manera como Yahshua llamó a Yahweh, ¿verdad? Que lo llamó como Abba. Así nosotros le llamamos y apelamos a su misericordia. Porque el corazón, ¿qué? El corazón contrito
y humillado no desprecia nuestro Creador. ¿Qué edad tenían cuando nacieron? Cuando nacieron. Comenzó a orar a los 40 y durante 20 años oró. Y a los 60 ve que ve hechos realidad. Usted quiere ver las cosas realidad en esta vida. Trabaje en el sentido espiritual. Ore. Pida. Insista. Y usted, sus ojos verán el fruto de sus peticiones. Ore, trabaje en el mundo espiritual. Clama a mí, como él le dijo verdad a Jeremías, clama a mí y qué, y yo te responderé. En las palabras de Yahshua, todo aquel que qué, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que llama y todo aquel que toca, verdad, se le abrirá, recibirá, pero es todo aquel que lo hace. El que no lo hace no va a recibir nada. Aquí estamos hablando de verdad, de un trabajo espiritual que cada uno de nosotros tiene que hacer. O sea, aquí no se está hablando de una vagancia espiritual. La vagancia espiritual no lleva a nada. Yahweh espera que nosotros hagamos, obremos, son lo que se llama, ¿verdad? Tienes fe, tienes confianza, pues Yahweh te dice, necesito que obres las obras, y dentro de las obras de la Torah, la oración, la búsqueda con insistencia, el estudio de las escrituras, de mi palabra, crea mi palabra, búscame, porque el que busca, ¿qué dice? El que busca halla. Así que, importante, Abraham, el abuelo de estos dos muchachos que nacieron, y el papá de Isaac, habría vivido para ver a Esaú y a Jacob hasta la edad de su pubertad. ¿Ves? Abraham vivió hasta que estos muchachos fueron jóvenes. Ellos tuvieron contacto con su abuelo, ¿ves? Su abuelo los vio crecer desde bebé en su etapa de niñez hasta que ellos fueron jovencitos. O sea que crecieron ahí a los pies de Abraham y de Isaac. Así que imagínense con un abuelo como ese varón, lleno del conocimiento de la palabra del poderoso, un hombre de una espiritualidad increíble. Así que Shem, como hablé ahorita, ¿quién es Shem? ¿Hijo de quién? De Noé, ¿verdad? Los tres hijos de Noé. Shem, en las Biblias español dice Sem, sin la H, ¿verdad? Pero en el hebreo es más profundo. No Sem, sino Shem, Ham o Cam, ¿y quién? Y Yafet. Así que Shem, el hijo de Noé, y Eber, escucha bien, el nieto de Shem, todos saben, ¿verdad? De Eber, aquí se ha hablado de quién es Eber, de ahí viene la palabra hebreo, de ahí viene el hebreo. Nieto de Shem, aún vivían en ese tiempo. Cuando nace Esaú y Jacob, estaba vivo Abraham, estaba vivo el hijo, ¿verdad? El hijo de Noé, Shem, y estaba vivo ¿quién? Eber, nieto de Shem. Shem vivió otros 52 años desde que ellos nacieron. 52 años. Usted sabe lo que es que Shem estuvo en el arca junto a su padre. Información de primera mano para esos muchachos. Todas las cosas, usted sabe, él le ayudó a su padre a construir el arca. Y estuvo ahí, vivió esa experiencia. Y vivió 52 años, ¿verdad? Mientras estos muchachos crecían. Y vivió 81, ¿verdad? Años después
que ellos hubieran nacido. Abel murió cuando ellos tenían alrededor de 81 años. Así que imagínense. Chen murió cuando ellos tenían aproximadamente 52 años. Estos detalles muchas veces no se mencionan y se desconocen. Piensan que estos muchachos nacieron así, ahí estuvieron realengos por allí, cogiendo y brincando. Y aquello, la situación no es así. Los mellizos crecían, dice la escritura, dice la Torá, dice la palabra, y Esaú se convirtió en un cazador diestro, un hombre del campo. Sin embargo, también habla de Jacob, que dice que era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac los amaba a los dos, pero tenía preferencia por quién, por Esaú. ¿Por qué? Porque comía de lo que Esaú cazaba y ahí lo había comprado, usted sabe, le tenía el ojo lamido, ¿verdad? O sea, era como un poco lameojo y cazaba y le llevaba a su padre. Ahora ni se sabía, aquí no habla de la calidad de lo que cazaba, y eso es bien un punto importante. Yahweh permite cazar, pero de cierta forma, y no necesariamente él cumplía con ¿verdad? Con las instrucciones para esto, según lo que establece la escritura o como Yahweh lo permitía. Pero Esaú comía, ¿verdad? Isaac comía de lo que él cazaba. Sin embargo, dice que en el caso de su madre, que era quién, Ribca, ¿verdad? Rebeca amaba más a Jacob. Rebeca, una mujer bien espiritual, y sabía, ¿verdad?, por qué camino andaban sus dos hijos. Los estudiosos del libro de Génesis o Berechit, hasta este punto hemos estado aprendiendo acerca de que de las historias de los patriarcas de Israel son como parábolas vivientes, son historias verdaderas y anticipos de futuros eventos. El corazón de Isaac se inclinaba hacia Esaú, el hijo que era un cazador, un hombre totalmente de campo. Rebeca tenía un amor especial por el que era más tranquilo de los dos, que era Jacob, como acabo de decir, quien moraba en tiendas. Ahora, estos campos, como otras veces le hemos hablado, cuando se habla de campo en el sentido espiritual, elevándonos en el nivel de conocimiento, no en el sentido literal, se refiere, es como un hebraísmo, se refiere a estar fuera de la Torá. O sea, una vida completamente fuera de la Torá. En el sentido, en las palabras de hoy, un hombre completamente mundano, inclinado al mundo, inclinado a la naturaleza humana pecaminosa y carnal. O sea, Esaú era un hombre de una naturaleza mundana con inclinaciones, ¿verdad?, a la carne, con inclinaciones a la naturaleza pecaminosa, rendido al pecado y rendido a lo malo. Y eso lo hace estar fuera de la Torá. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dentro de la Torá o estamos fuera de la Torá? Usted sabe de una forma sencilla, usted sabe lo que es la Torá, lo que es la Torá para usted, para mí. Usted ha visto esos estadios grandes donde se celebran esos juegos de fútbol ¿verdad? En Latinoamérica, donde, ¿verdad?, juegan el fútbol, el balompié. En Estados Unidos, el fútbol americano, aquí estadios de béisbol. Usted ha visto que tiene ¿verdad?, esas paredes grandes que prácticamente no se ve lo que está ocurriendo ahí. Esas cercas, esas verjas, ¿verdad?, grandísimas. Eso es la Torá.
Usted está en la Torah, usted está ahí dentro. ¿Está qué? ¿No? ¿Dónde usted lo ve? ¿En qué libro? ¿No se ve en el libro de Job? ¿Qué le dijo, verdad? ¿Qué le dijo el Satán? ¿Qué le dijo a Abacadosh? ¿Qué le dijo? Quítale el cerco que tiene, quítale la verja que tú le tienes puesto para que tú veas. Porque él no podía, era tan alta que él no podía entrar, no podía pasar. En ese sentido, y en muchos, la Torah es así para nosotros. Es un escudo protector. Mientras estamos en la Torah, estamos protegidos. Ahora, hay una porción que llega a mi mente. Debe estar en el libro de Cogelet o el libro de Eclesiastés. No voy a entrar en detalle en el capítulo y verso, pero sí me acuerdo que dice ahora, ¿verdad? Escucho por el Espíritu que dice: el que aportillare vallado será mordido por la serpiente. Vallado es eso mismo que estamos hablando, ese escudo que pone alrededor del suyo. Pero el que los rompe, porque Abba no los rompe, nosotros podemos romperlo. Dice que el que los rompe, que es lo que ahí llama aportillar el vallado, si los rompe, entonces la serpiente entra y te muerde. Esto es un principio bien sencillo. Tú tienes una casa y tú le haces una verja para que el enemigo no entre, en cierta forma, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Tú estás, ¿qué? Protegiéndote. En el sentido espiritual, esto es real. Estar en la Torah es estar protegido. Estar fuera de la Torah es vivir sin protección. Vivir sin protección. Y si tú vives sin protección, el adversario puede hacer contigo como quiere o como le dé la gana. Porque después de todo, quien decide vivir sin protección eres tú. Eres tú quien decide vivir así. No puedes echarle la culpa a nadie. Las decisiones son de uno. He puesto delante de ti que la bendición y la maldición, el camino y la vida. La bendición y la maldición, la vida o la muerte. Escoge pues qué. Escoge pues la vida. ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene que tomar? Esaú decidió qué. ¿Qué decidió Esaú? La vida. No, el camino del mundo. El que lleva a la perdición. Hombre de campo. Ahora, estaba fuera de la Torá, la instrucción, ¿verdad? Y enseñanza de Yahweh. Morar en tiendas, ¿a qué se refiere? A estar qué, morar en tienda es ¿qué? Estar dentro, ¿ves? Estar dentro de la Torah. Entonces, cuando tú estás dentro de la Torah, eres estudioso de la Torah, es como si Yahweh pusiera sobre ti, ¿verdad? Una tienda inmensa, gigante, de protección, un escudo ahí sobre ti. ¿Estás qué? Morando en tiendas. ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes estaban en las tiendas entre las tribus de Israel? ¿Quién se les dijo? Tú que moras en las tiendas, que eran estudiosos de la Torá. Si no se acuerdan, tienen asignación. Así que estar en la Torá, habitar en tienda, morar en tienda, caminando en obediencia a la palabra de Yahweh, a través, ¿verdad?, de sus enseñanzas, a través de su palabra. Y esto, cuando tú decides vivir así, esto, ¿verdad? El poderoso trae iluminación, trae luz a tu vida. Entonces ya tú no vives en tinieblas, ya tú vives en la luz. Como hemos hablado en estos días pasados, entonces hay un despertar de tu conciencia cuando sigues la Torá, porque la luz de Abacadosh, de su trono celestial, ¿verdad? Viene a qué? Alumbrar a tu vida. ¿Qué puede impedir que la luz entre a tu vida?
muchas cosas. ¿Qué puede impedir que la luz entre a tu vida? Lo primero eres tú, porque si tú quieres que la luz entre a tu vida, solamente lo que tú tienes que desearlo y pedirlo y ya. Y quitar, ¿verdad? Porque el hombre pone que, el hombre pone como capa tras capa. ¿Sabe qué? Y no me quiero ir del tema, pero lo quiero cejar el pensamiento. Eh, Cogelet es que, ¿qué libro es el de Cogelet? Eclesiastés, que le llaman el predicador. ¿Quién lo escribe? ¿Quién, verdad? Se le atribuye a Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Salomón habló de las nueces. Habló de nueces, que eso en el hebreo es nogal. Y dijo que el ser humano es como una nuez. Yo no sé si usted, yo soy una persona curiosa, a mí no, yo me tengo que preguntar el por qué y cómo de las cosas. Yo no puedo ser simple, no me gusta ser simple. Me gusta preguntar por qué. Pero si usted ha abierto una nuez en algún momento, a mí me fascinan las walnuts, las nueces. Eh, Tiene una cáscara bien dura, la primera, de afuera para adentro. Pero de ahí para abajo hay como 5 cáscaras más. Cada una menos densa, ¿ves? De menor tamaño, menos gruesa. La primera, usted sabe que para usted tiene que darle duro. La segunda es más débil, pero por ahí hasta llegar a la carne hay como 5 o 6. Si el sabio Shelomó nos compara a nosotros como si fuéramos una verdad, una nuez, y la nefech, estamos hablando de verdad, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que es la carne de el fruto, ¿verdad? Lo que la pulpa de esa nuez está ahí en lo más profundo. ¿Cuántas capas hay que romper? ¿Cuántas capas hay que romper para llegar al alma? ¿Usted no ha puesto a meditar en eso? El poderoso tiene que romper la cáscara. Hace muchísimos años leí un libro de Watchman Nee, no sé si alguien aquí ha escuchado de Watchman Nee, no es mesiánico, es un chino que alcanzó un conocimiento profundo en las escrituras. Y leí el libro llamado La liberación del espíritu. A mí ese libro, uno de los libros que me ha fascinado, ¿verdad? Porque el concepto que él llevaba eh, nos lleva a Yahshua. ¿Cómo, cómo él tuvo que ser desgarrado para que, para que saliera qué? Lo que es qué? Eterno. O sea, ¿cómo el poderoso tiene que darnos duro a nosotros y hasta, ¿verdad? Desgarrarnos. ¿Para qué? Para que lo de adentro, ¿qué? Para que lo de adentro, ¿verdad? Bote esas capas que están ahí impidiendo ver la luz del Creador y entre a verdaderamente a estar ahí delante de la luz. Pero esa es una decisión que nos corresponde a cada uno de nosotros. El poderoso está dispuesto a romper las cáscaras, pero necesita de alguien que desee que esto ocurra. ¿Para qué? Para que entre ese nivel de luz que el poderoso quiere que haya en cada uno de nosotros. Pero mientras esas capas estén ahí, él lo dijo, Salomón lo dijo, esa no es, la luz está ahí, va a dar contra esa cáscara, pero no va a poder entrar porque a quien le corresponde romperlas es a cada uno de nosotros. Cuando usted le dice, rómpeme, usted sabe lo que hace, ¿verdad? Saúl dijo, llevo las marcas, porque en poderoso estaba ahí rompiendo capas y capas. Por eso hay que personas que no le entra la palabra. Por eso es que hay personas que no le entra la palabra por la capa que tienen sobre él, el escudo que ellos han puesto.
porque han endurecido. El corazón tiene capa tras capa. Parecen capas de acero puestas ahí que la palabra choca y no entra. Y puede pararse quien sea, puede enseñarle quien sea. Pregunto al predicador de los predicadores, el maestro de los maestros, Yahshua HaMashiach, rabí de los rabí. Todos creyeron cuando él habló. Unos creyeron, otros no creyeron. Endurecieron su corazón. ¿Depende de quién? Depende de uno. Ahora, ¿estás dispuesto a romper tu capa? La capa, lo que tienes ahí, ¿ves? ¿Estás dispuesto? O que el poderoso le das permiso para que la rompa, para que lo que está dentro, ¿verdad?, pueda recibir mayor nivel de luz que el que has recibido. Depende de cada uno de nosotros. Mira este varón, guisó Jacob un pote. Volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me deja comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, lo vimos. La mayoría de las personas conocen esta historia, se ha hablado muchísimo. Él estaba retornando de una cacería con las manos vacías, no había cazado nada. Ya había llegado el momento, porque cuando tú abandonas el Eterno, los primeros días es como si estuvieras sirviéndole y llegan bendiciones, pero a medida que pasan los días, que pasan las semanas, que pasan los meses, la cosa se va poniendo más difícil. Las personas se creen que es abandonarlo a él y ya. Lo dejas a él, te alejas de él se aleja de ti. Acercaos a Yahweh y Yahweh se acercará a vosotros. Pero tú decides tenerlo a él lejos, él va a estar lejos, no te creas que va a estar ahí rogándote, suplicándote, llorándote y arrodillado para que tú le sirvas o le busques. De ninguna manera. El poderoso que nosotros nos servimos no es el Dios infantil que le sirve la cristiandad. No, es un Elohim vivo y de poder que te dice: búscame, buscadme y vivirá vuestro corazón. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Al comienzo todo está bien, pero a medida que pasen las semanas, él va a organizar eventos para tratar de atraerte nuevamente a él. Vas a luchar, las cosas te van a salir mal, y cuando él se aleja de ti, no, como dicen en Puerto Rico, no vas a pegar una. No vas a pegar una. Se va a levantar Faraón, se va a levantar Nabucodonosor y se va a levantar quien tenga que levantarse, porque ya tú no tienes poder y no tienes autoridad. Antes sí, antes se levantaba Faraón, tú tenías poder para luchar, para atarlo, para reprender, clamabas al poderoso y el poderoso resuelve. Pero ahora, ¿quién te resuelve? Nadie te va a resolver. Así es que él retorna como cansado. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder, no tiene poder espiritual, pidiéndole, hambriento. Jacob le pide a Saúl la primogenitura como pago de la verdad, de la comida que Jacob habría de proveerle. Desde este punto podemos ver que el alimento de Saúl dependía del suceso de su casa en el campo. No parecía darle las fuerzas necesarias, mientras que el alimento de Jacob sí lo hacía. ¿Cuál era el alimento de Jacob? Trabajar no por la comida que perece, sino en las palabras de Yahshua, ¿por la qué? Por la comida que a vida eterna permanece, la cual ¿qué? La cual ¿quién nos lo dará? Ok.
No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo del Hombre. Tú puedes trabajar y hay que trabajar, pero dentro de ese trabajo tienes que trabajar para Abba. Tienes que, porque para nosotros lo primero es que para lo primero, lo primordial, es lo que es eterno. Las demás cosas son pasajeras. Jacob era inclinado al estudio, a la palabra. Su hermano no. Así es que, al parecer, el alma de verdad de Saúl, o su debilidad, su carne, se había debilitado ya que, verdad, lo hacía con su propio esfuerzo. Pero la fortaleza de Jacob permaneció fuerte y constante, ya que su fortaleza venía ¿de quién? Del poderoso. Así que no existe poder que sostiene la vida cuando estamos fuera de la Torá, no existe. Cuando estamos fuera de la Torá no hay poder. No hay poder, estamos, ¿verdad? Estamos a merced del adversario, del enemigo. Pero aún la Torá por sí misma no puede, ¿verdad? Igualmente sostener la vida solamente si estamos en la Torá, solamente si estamos en la voluntad del poderoso. Si estamos en su voluntad, entonces tenemos vida, entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos poder y tenemos autoridad, tenemos la fuente de la vida. Hace un tiempo hablé del árbol de la vida. Lo que podemos ver, ¿verdad? Un hermano comiendo. Si hablamos ¿se acuerdan cuántos árboles? ¿El árbol de qué? De la vida. ¿Y el árbol de qué? Del conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal. ¿Quién comía del árbol de la vida aquí? ¿Jacob o Esaú? Jacob. ¿Y qué es comer del árbol de la vida? La Torah. Hablamos del vientre espiritual, ¿verdad? ¿Qué es el qué? El corazón. La Torah está viva y es espiritual. La gente dice, yo no puedo, yo leo la Biblia y no la entiendo. No la entiende porque no eres espiritual, porque eres carnal. Pero si decides ser espiritual, la vas a entender. Porque es necesario que esa luz del espíritu se encienda en cada uno de nosotros. Entonces, cuando somos espirituales, entendemos lo espiritual. Pero mientras tanto, no vamos a entenderlo. Ahora, hay gente que decide ser carnales. Entonces, ¿qué va a entender? No sabe ni lo que está pasando en este momento. Se pierden, se alejan, viven a años luz del Creador. Esaú comía ¿de qué? Del árbol ¿de qué? Del conocimiento, del bien y del mal, que es la naturaleza pecaminosa, y el resultado de esto es ¿cuál es el resultado? Es la muerte espiritual y la muerte física también, espiritual y física. Así que Jacob, hombre espiritual, discierne la intención del corazón de su hermano mayor y aprovechó este momento de debilidad para probar cuán importante era la primogenitura para su hermano. A ver, les dijo, vamos a ver si este tiene en poco las cosas que son eternas. Pregunto, este asunto de perseverar, de congregarme, de estudiar y de vivir la vida que Elohim quiere que yo viva, ¿es de importancia para ti o simplemente tú decides tener una religión y estar ahí más o menos y pues porque la gente cada cual tiene su creencia, pues yo también, pero esto es mucho más que eso? Entonces, Jacob dijo, voy a ver si este realmente le importa la vida eterna o no. Voy a ver si este realmente le interesa la vida eterna. Habían dos tipos de pensamiento, el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual ahí enfrentados. Y estos son dos seres, por decirlo así, que pueden habitar en ti. O tú decides ser carnal, rendido al pecado, o si decides ser espiritual, rendido al espíritu de Aga. Lo uno lleva a la vida y lo otro lleva a la muerte. O a la derecha o a la izquierda, decide.
decidimos a dónde vamos. Y entonces le dijo que, véndeme, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, en otras palabras, si hubiera sido puertorriqueño, ¿qué me importa a mí la primogenitura? De todas maneras, yo me voy a morir. A mí no me importa. No me importa un pito la primogenitura. ¿Para qué me va a servir? Fueron palabras de arrogancia y de orgullo. Nadie puede decir que no había sido exitoso en la casa, si había sido exitoso. Tú puedes ser exitoso y el orgullo y la arrogancia venir a ti y después tú creerte que te lo mereces todo. Nos podemos envanecer y volvernos arrogantes y orgullosos, como le ocurrió a Esaú. Ahora, aquí vemos tres aspectos del orgullo. Primero, la presunción. La presunción en Esaú, cuando una persona presume demasiado a su favor, especialmente en el sentido de autoridad. El segundo, el aspecto del orgullo, y el orgullo trae con sí la rebeldía y la desobediencia. El orgullo, la persona orgullosa se vuelve rebelde y desobediente. Cuando una persona orgullosa quiere hacer su propio deseo, lo que hace, la Torá dice, Yahshua, su Torá dice que tenemos que ser humildes. Miraré a aquel que es humilde. Al altivo que dice la palabra, que Yahweh que tenemos que buscar ser humildes. Declarar que dependemos del Creador desde que nacimos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Nada podemos hacer sin Él. Nada hemos recibido que no nos haya sido dado de Él. Yo recibo de Abba como Job. Yo recibo lo bueno y lo malo. Cuando me pasa algo malo, yo lo recibo de parte de Abba. Y le digo, Abba, ¿para qué propósitos tienes con esto que yo estoy recibiendo? Porque aún en las cosas malas hay una enseñanza. Y el poderoso quiere que aprendamos. Como decía Shaul, contentos con lo poco y con lo mucho. Ahora, el orgullo trae rebeldía y desobediencia. Cuando una persona es orgullosa, quiere hacer su propio deseo. Hay gente que dicen, yo le sirvo a Dios a mi manera. Bueno, pues te creas tu propio Dios y le sirves a tu manera, pero es que a la manera de servirle a Abba es como establece la Escritura. No hay otra forma. Para eso es la instrucción, para que le aprendamos a servir a su manera, no como a mí me da la gana, sino a la manera de Él. Y la manera de Él está en este libro, ahí está la instrucción. De Génesis a Apocalipsis, esta es la instrucción para que yo aprenda a servirle a Él. Cuando la persona se vuelve orgullosa, hay gente que ha dicho, yo no voy a ir a más a ver fila porque yo sé más que el Roé. Pues venga acá que me voy a postrar delante de usted. Mira, mis amados hermanos, ahí florece el orgullo. Coré, Datán y Abirán podían saber más que Moshe, pero Yahweh dijo, yo te puse a ti para que los lleve a ellos. Le guste o no le guste, quien te puse ahí fui yo. Entonces, ¿quiénes son los sinvergüenzas estos? Los canallas estos que están diciendo ahora que ellos quieren ser más grandes que tú. Yo honro a los que me honran y avergüenzo al que me quiera avergonzar. En otras palabras, sé tanto que ya no puedo estar sentado
escuchando a nadie. No te preocupes que te vamos a buscar una silla y te vamos a poner frente al trono celestial. El orgullo, la soberbia y la arrogancia. ¿Saben una cosa? Ninguno sabemos nada. Ninguno sabemos nada. Por más que creamos que sabemos, al final nada sabremos. El que sabe solamente es el que está sentado en el trono. Ese es el que sabe. Esa es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ese es el que sabe. Los demás, cada día yo tengo que aprender de él, leyendo, estudiando, meditando, adorando y aprendiendo en las cosas buenas, en las cosas malas, en las cosas que nos ocurren a diario. Tercer lugar, para ir concluyendo, el orgullo lleva el elemento adicional de una decisión voluntaria, al cual se llama la obra de maldad, tentando a Yahweh a través de las escrituras. ¿Quién se acuerda? 1 Samuel 15:23. Cuando perdemos el temor, a veces hasta retamos al creador del universo. El día que tú pierdas el temor, pierde el temor, pero no te atrevas a retar al hacedor de la vida ni al creador del universo, porque te va a meter te va a sacar la espada y te va a tumbar el cuello. Y nadie va a encontrar ni el cuello, ni el cuerpo, ni la espada. Cuando él se le para de frente a Balaam, el ángel de Yahweh con la espada desenvainada, él lo iba a decapitar. Lo que pasa que la mula, ¿verdad? O el asno, por decirlo así, lo que fuera, tenía más visión que sabe, que él debiera estar abajo y el asno arriba. Era en cuatro patas y el asno montado derecho, porque el asno vio lo que había. Así que no lo quieres creer, no lo quieres entender, pues escucha la voz del asno entonces. Lo peor que puede hacer una persona es retar a Dios, es poner a prueba a Dios, al Eterno, a Yahweh. Yo nunca lo haría porque perdería. Con él no podemos ganar, perdería. Todos los que lo han negado o lo han retado de alguna forma han perdido. Otros han tenido la oportunidad de hacer techubá, otros no. La mayoría no. La tierra se abrió en los tiempos ¿verdad? Del desierto, cuando Coré, Datán y Abirán. ¿Y qué pasó? Descendieron ¿qué? Vivos al Sheol. Vivos al Sheol. Porque ¿sabe qué? Aquella tierra por donde estaban caminando aquellos rebeldes le pertenece al Creador. Y él dijo, ustedes no merecen caminar sobre la faz de la tierra. Por tanto, abrió la tierra y se fueron vivos. ¿Sabe lo que comentan los rabinos? Que perdieron la oportunidad de entrar en el qué, en el Olán Jabá, en el siglo venidero. Se fueron sin esperanza. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Porque se creyeron grandes, se creyeron sabios, se creyeron entendidos. Porque como que la rebelión es como pecado de qué? De adivinación. 1 Samuel 15:23. Porque la rebelión es como qué? Como el pecado de adivinación y la obstinación como iniquidad e idolatría. Rebelión y obstinación. Una persona obstinada no escucha a nadie, no escucha el consejo,
Dice, yo lo voy a hacer y lo hace. Y cuando lo hace, ahí se le aparece el ángel de la muerte y lo destruye. Porque muchas veces el consejo no viene de uno, viene del poderoso, a través de las personas. Porque por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también ¿qué? Te ha desechado para no ser rey. Te ha desechado para ¿qué? Que no seas rey. Dijo Jacob, júramelo en este día, lo de la venta de la primogenitura. ¿Y el qué? Se lo juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú, ¿verdad? Pan del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Esto es hacer un pacto. Se levantó y se fue. Y así menospreció ¿qué? Así nos podemos ir nosotros de aquí menospreciando la palabra, menospreciando la enseñanza, menospreciando las escrituras, menospreciando a los hermanos. Podemos irnos en rebeldía por ahí para abajo. Pero ¿sabe qué? Más adelante, cuando, y aquí voy a terminar, porque todos conocemos la historia y todos sabemos lo que pasó. Cuando quiso la bendición, porque entró en una situación que quiso la bendición, ¿qué dice la escritura? Más adelante lo leímos, ¿verdad? Que ya era tarde. A Esaú se le llamó profano, se le llamó fornicario en el sentido, en todos los sentidos, espiritual, humano y en todos los sentidos. Dice, por algo pasajero, cambió la vida eterna, la primogenitura, la bendición, por una sola comida. Y dice que después que usted sabe que su padre, que su padre no lo bendijo a él, bendijo a Jacob en la forma, ¿verdad? Como lo hizo, pero bendijo a Jacob por la humildad de Jacob. Y dice que aunque procuró con lágrimas después, ya no hubo oportunidad, como dice el libro, ni para el arrepentimiento. A todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir y comprad y comed. Venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A todos qué? Los sedientos. ¿Cuántos pueden decir, verdad? Para concluir, aquí estoy el sediento. ¿Cuántos podemos decir? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas en este día, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh, por ti, Yahweh, el alma mía. Tengo sed de ti, Yahweh, tengo sed de ti. Bendito el poderoso de Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar bano mikol hamim benatan lanu et toratoh. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro, el dador de la Torah. Amén. Beshem Yahshua HaMashiach.